Nosotros como iglesia estamos llamados a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos que vivir a lo que el Señor a nosotros nos enseña. Ahí en el Salmo 31 dice: yo he confiado en ti, Señor, para que me libres de estar confundido, que me libres de toda confusión. Es muy fácil vivir confundido, sobre todo en esta época. Pero la Biblia nos dice claro todo lo que Jesús piensa con relación a todos los temas. Una cosa es escuchar lo que el mundo dice, que Dios dice. Pero recuerda bien que el Señor Jesucristo dijo: el Dios de este mundo. Y la gente habla de Dios, pero no sabemos de qué Dios habla. Porque el Señor Jesús dijo claramente: el Dios de este mundo. Pero nosotros nos debemos relacionar a lo que Jesucristo habla con respecto a todos los temas. Y sabemos de que hay temas que como iglesia debemos tratar. Hay temas que son muy importantes. Y hoy día yo quiero compartirles un tema con respecto a lo que el Señor Jesucristo dice. ¿Cuál es el tema de hoy? Y dice lo siguiente. A ver, póngalo. ¿Bien? Ahí dice. Bueno, hay temas donde uno como pastor dice: lo digo, no lo digo, lo digo, no lo digo, ya lo dije. Pero como nosotros tenemos que hablar conforme a lo que el Señor a nosotros nos habla. Y doy gracias a Dios de que los que estamos acá y los que también nos están recibiendo a través del mensaje, a través de la transmisión, debe quedar una bendición en nuestras vidas con respecto a este tema. Ya que yo decía al inicio, ¿qué es lo que dice Jesús con respecto a todos los temas relacionados a lo que hoy el mundo vive? Porque el Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Es el alfa y el omega, el principio y el fin y el todopoderoso. Por ende, lo que dice nuestro Señor Jesucristo, porque podemos decir que es lo que dice Dios, pero ahí donde hay mucha confusión. ¿De qué Dios me hablas? Pero cuando hablamos de que Jesucristo dice, es otra cosa. Por eso, este tema que ya debemos tocarlo como iglesia y tener un punto de vista frente a una sociedad que cada vez normaliza más este tema. Porque lo normaliza, o sea, cada vez se está normalizando. Y como iglesia, nosotros no podemos tener temor de poder hablarlo y tener como cristianos nuestra postura, nuestra posición como hijos de Dios. Por eso hoy día yo hablaré de este tema y le tengo que confesar que he orado mucho por este tema. Porque yo decía, ya tenemos que ser a lo que el Señor Jesucristo a nosotros nos enseñó. El Señor Jesús enfrentó todas las situaciones de la sociedad actual de ese tiempo. Él no simplemente les habló cosas lindas. Él dio a conocer su punto de vista con respecto a los temas que se estaban viviendo en ese momento. Le habló a los religiosos, le habló a los políticos, le habló al gobierno, le habló a todos. Y le habló no atacándolos, sino dando a conocer su posición, su postura, porque aquí no hemos venido a pelear, no hemos venido a discutir, no hemos venido a decir, mire, vamos a tener una postura confrontacional. No es así. Simplemente decir las cosas como son. Y doy gracias a Dios por los que estamos aquí reunidos, sobre todo por los jóvenes que están acá, los adolescentes que están acá, porque sabemos que se vive mucha confusión y se vive mucha, tal vez, un concepto, como decíamos recién, que cada vez se normaliza más el tema. Hoy día yo no hablaré de este tema relacionado a la medicina, a la genética, ni a la psicología, ni a la psiquiatría. Creo que esa opinión se lo dejo a los especialistas de esos temas. No me voy a meter en ese campo porque conozco algo, pero no en profundidad. Yo soy un pastor, a mucha honra, un pastor de años,
Y mi labor es enseñar lo que dice la Biblia. Y sobre todo y específicamente lo que dice nuestro Señor Jesucristo de cada tema que nos debe llevar a tener una opinión y una posición y una postura frente a esta sociedad. Nosotros no podemos ser cristianos de día domingo y andar aprobando cosas que van en contra de los principios del Dios de la Biblia. Es imposible, es imposible. Por eso como iglesia nosotros tenemos que definir nuestros conceptos. Por eso debemos conocer lo que Dios habla en su palabra con respecto a la homosexualidad. Que es un tema importante, es un tema relacionado a la sociedad actual. Ahora, ¿qué nos dice Jesús con respecto a este tema? Yo no voy a hacer, como le digo, tal vez un paseo por la Biblia, sino que voy a hablar específicamente qué es lo que nuestro Señor Jesucristo relacionó esto. Porque vamos a entender que al final del tema, ¿cuál es nuestra responsabilidad como cristianos? Porque este tema nos va a llevar a una responsabilidad como cristianos. Nosotros no nos vamos a colocar en una postura del otro lado de la vereda, de la acera, y mirar hacia el otro lado. Este tema nos va a llevar a cruzar y a tomar una posición. Y esa posición es muy importante, porque este tema, en algún grado, a todos nos involucra. O tenemos familias, o tenemos amistades, o tenemos compañeros de trabajo, o nos relacionamos, o incluso, tal vez se ha practicado. ¿Qué es lo que dice nuestro Señor Jesucristo con respecto a esto? Hablemos un poquito del contexto. El contexto general de la época de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando del Nuevo Testamento. Estamos hablando de hace más ya casi 2000 años atrás. La homosexualidad era normal. La homosexualidad era practicada casi de una manera común y corriente, por todas las tendencias que se traían de los países o de las regiones del norte, ya sea Roma, la misma Grecia, y ellos influyeron hacia abajo. Entonces era una práctica que no era mal vista. Lo podemos ver en el libro de Romanos. No lo busquen, no lo voy a tocar, sino que uno lo puede ver en el libro de Romanos, capítulo 2. Ahí lo dice específicamente. Y otros versículos más del Nuevo Testamento, donde habla de esta práctica, una práctica homosexual. Cuando hablo de una práctica homosexual es una actividad sexual o un encuentro, una relación entre el mismo sexo. Y eso era normal en ese tiempo. O sea, no es que esto recién es de ahora, no. Eso viene, estamos hablando, y en el tiempo del Señor Jesús era algo que estaba a la vista. El asunto también incluso lo podemos ver de que venía desde antes, desde mucho antes. Si lo podemos ver en la Biblia, en el Antiguo Testamento, podemos ver específicamente lo que habla Sodoma y Gomorra. ¿Te acuerdas con quién? ¿Quién fue el que se llevó la tremenda impresión? Lot. ¿Te acuerdas? El sobrino de Abraham. Tan iluminados hoy día, ¿no? Eso es una cosa impresionante. Esos son temas que la gente está pero atenta. Y dice que Lot llega a Sodoma y Gomorra y se encuentra con una realidad de homosexualidad. Y si vamos más atrás, eso ya venía de antes. Y posteriormente eso no se terminó, eso siguió como una práctica común y corriente. Entonces, a veces creemos que el mundo nace con nosotros. Creemos que el mundo es lo que vemos hoy. Esto venía de hace mucho rato. Lo que pasó de que
Posteriormente, cuando se levanta o se forma la iglesia religiosa, ya sea la iglesia ortodoxa o la iglesia católica, vino la época del oscurantismo, o sea que se oscureció todo lo que era lo espiritual. Y ahí se tapó como en un manto de religión todas estas prácticas. Y se prohibieron que fueran públicas, pero no dejando de hacerlo en la privacidad o en lo oculto. Entonces, vemos de que esto salió así de una manera visible, hace unos años atrás ya de una manera fuerte. Pero no es que estamos hablando que esto nació ahora o que esto se creó ahora. Esto es real, es ahora. Pero no siendo de que haya desaparecido antes. Algunos dicen que nuestro Señor Jesús vivió un tiempo donde esto era normal, estaba rodeado de personas así. Y que tal vez Él no dijo nada con respecto a este tema. Pero le tengo que decir que sí, Él habló con respecto a este tema. Mucho silencio. Y este tema, el Señor Jesús nos dice en su palabra algo fundamental. Vamos a Mateo capítulo 19, versículo número 4. Mateo 19, versículo número 4. Y dice lo siguiente. Él, respondiendo, les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Muy bien. Usted lo puede leer en su Biblia, como también lo puede ver acá. Dice, él respondió y les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, ¿qué dice ahí? Los hizo. Él está hablando y está respondiendo una pregunta que le han hecho al Señor Jesús con respecto al divorcio. Los fariseos habían llegado a preguntarle si era lícito repudiar a la mujer por cualquier cosa, incluso llegando a divorciarse. Entonces el Señor Jesús toma esta situación, toma esta pregunta y empezó a responder de una manera clara. Y dice claramente ahí, desde el principio Dios los hizo, repítamelo por favor o respóndalo usted. ¿Qué dice? Respóndalo. Muy bien. Usted lo está leyendo. Dice, del principio Dios los hizo varón y hembra. Mi posición en el día de hoy es lo que dice la palabra de Dios, no lo que dice ni la medicina, ni la genética, ni la biología, ni los psicólogos, ni la psiquiatría. Le estoy hablando lo que le dije al inicio del tema. Le estoy hablando conforme a lo que dice la palabra de Dios. Y dice que Dios desde el principio los hizo varón y hembra, hombre y mujer. No nos dice que los hizo varón, hembra, gay, lesbiana, transexual, LGTB, QHI, todo lo abecedario, etcétera, 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 etcétera. No. Ahí no dice opciones más. Estamos hablando de que dice es así y es así. Que el mundo invente o agregue cosas a su propia conveniencia y que no están en la palabra de Dios, es otra cosa. Pero nosotros nos basamos conforme a lo que dice la Biblia. Dice que Dios creó desde el principio. Dice que lo creó hombre y lo creó mujer. Dice que Dios hizo claramente y no a mitad del camino, sino de que lo hizo desde el principio. Se nace hombre o se nace mujer, pero que realmente eso no es lo que define nuestra sexualidad, como lo dicen muchas personas, sino que nosotros podemos, como se dice, que una vez que se nace uno puede, ¿cómo dice? Que puede definirse, puede escoger, puede posteriormente en el camino o en el desarrollo, ya sea a los 5, a los 7, a los 10 años, a los 15 años, a los 20 años, según su concepto del mundo, yo puedo escoger si soy aquí o soy acá.
Pero eso se contrapone totalmente a lo que nos dice ahí. Porque dice que Dios es el que define, por favor. Dios es el que define si somos hombre o somos mujer, no nosotros. Eso no está en las manos del ser humano. Eso no está en las manos de las personas. Esa decisión no está en el ser humano. Es decir, que desde nuestra concepción genética estamos definidos, como hablábamos en un tema anterior, por los cromosomas. Y los cromosomas, sabemos de que el hombre tiene el XX y la mujer el XY. O sea, no hay otra definición ahí. Es decir, que aún desde nuestro mapa de la creación, el genoma humano, somos concebidos para ser, atentos, para ser hombres o para ser mujer. No hay otro concepto. Por eso, ahí lo dice claramente, desde el principio Dios establece o es hombre o es mujer el que nace. No hay, según la palabra de Dios, no hay otro género. No hay otro género. Y fíjense bien que nuestro genoma humano, como hablábamos, es el conjunto del ADN, el complemento de lo que nosotros somos, el mapa en el que David hablaba, ¿te acuerdas? En un salmo que hablábamos hace un tiempo atrás, de que tú entretejiste mi vida, o sea, tú me formaste. Y la palabra de Dios es tan clara y es tan evidente, por favor, que incluso en los mismos exámenes, ya sea, aunque suene un poquito fuerte cuando hay un accidente y el cadáver queda por mucho tiempo en un lugar y está irreconocible, se define a través de los exámenes que es de un sexo aquí o un sexo acá. Se dice, esta persona es de un sexo femenino que fue encontrado allá en el lago o tal vez en la montaña, pero no dicen de que es un sexo más allá de lo que estamos hablando que Dios ha creado. Primeramente, es un tema para verlo a través de los ojos del Señor. No me imagino al Señor Jesucristo hablándolo con rabia o hablándolo así como efusivamente para confrontar. No. Y este tema es un tema para eso como cristianos. Sobre todo para que nosotros lo tengamos claro, lo tengan claro nuestros jóvenes, los jóvenes que vienen a la iglesia, si es lógico, los hijos de ustedes, que lo tienen que tener claro porque se van a enfrentar a situaciones de conversación frente a sus compañeros de curso, a sus amigos, donde le van a decir, es que hay otra opción, yo soy lesbiana, yo soy gay. Tú tienes que tenerlo claro en ese momento. No, a mí en la iglesia me enseñaron que no. En la iglesia me enseñaron que se nace hombre o se nace mujer. No, eso es de a la antigüedad, eso te están engañando. Yo no le estoy engañando hoy día. Usted lo está leyendo en este momento. ¿Y quién lo está diciendo? ¿Quién lo está diciendo? Jesús. Por eso, no nacemos en un cuerpo equivocado. No nacemos en un cuerpo donde posteriormente yo puedo definir lo que soy. Pero consideremos un punto muy importante en todo esto. Ya vimos el primer punto. Dios crea al ser humano desde el principio, hombre o mujer. Pero hay un asunto que se llama el asunto del complemento. Yo le eché mucha cabeza a este tema. Yo decía, ¿por dónde me voy? ¿Cómo lo hago? Y creo que es un tema que nos va a llevar a entender algo maravilloso. En Mateo 19:5, que es el siguiente que sigue de este, por supuesto que sí, ¿no? ¿Cierto? Sí. Dice lo siguiente. Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Quiénes serán una sola carne?
O sea, en este caso, establecido por Dios. ¿Quién es? Un hombre y una mujer. Y es un mandato de Dios. Es un mandato de Dios. No es algo que uno escoja. No, es un mandato de Dios. De que uno se unirá, ya sea el hombre se unirá a una mujer, la mujer se unirá a un hombre. Quienes serán una sola carne. Y el hombre y la mujer al unirse en esa unidad se llama el complemento. Es un complemento, porque para que fuesen complemento, el hombre tiene lo que a la mujer le falta y la mujer tiene lo que el hombre le falta. Y por ende se le llama esa unidad, ese complemento que posteriormente el Señor dice, y serán una sola carne. El Señor Jesucristo dijo, este es el segundo punto que dice. El primero, ¿cuál es? Que Dios lo creó desde el principio, hombre y mujer. Después el segundo punto, este hombre y mujer se unirán, solamente ellos dos, para hacer una sola carne, se unirán. Y fíjese bien que el hombre cuando se une a otro hombre, jamás será complemento. No es complemento. Cuando una mujer se une a otra mujer, no es complemento. Porque de esa unión, del complemento entre un hombre y una mujer, hay un fruto. ¿Y sabe cuál es el fruto? Los hijos. Los hijos. Es verdad que la ciencia puede permitir que salgan hijos de, ¿cómo se llama?, de la inseminación artificial, ¿no es cierto? De laboratorios donde se pueden permitir que en forma artificial nazca un ser humano. Pero le tengo que decir que esa es la intervención humana. Esa es la intervención humana. La mano del hombre está metida ahí, donde solamente manipula, nada más. Él no crea. Cuidado con eso, él no crea, él manipula. Toma de aquí, toma de acá, pero él no crea el espermio, él no crea el óvulo. Por ende, el ser humano simplemente hace algo que se ha inventado, pero no es plan de Dios. No es plan de Dios. Mire qué interesante. El plan de Dios viene a través también de lo que es el creerle al Señor, el orar a Dios. Pero aquí hay algo muy importante. Tenemos 2 versículos ya para que usted los vaya, por favor, relacionando. Necesito que usted vaya entendiendo el primer versículo, el segundo versículo. Vamos a ver el tercer versículo, porque aquí viene que hay que considerar una palabra clave que está en Mateo 19, 6. O sea, el siguiente. Está extraordinario, esto está muy bien. Es el siguiente. ¿Qué dice? Así que, no, si el hombre abandonó el puesto. No. ¿Sí? Así que no son ya más 2, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Se va dando cuenta que este plan entre el hombre y la mujer fue establecido ¿por quién? Por favor, respóndame, ¿por quién fue establecido? Por Dios. Esto está establecido por Dios. A mí lo que más me impacta es que esto nuestro Señor Jesucristo lo toma y deja establecido cuál es el orden establecido por Dios para el hombre como también para la mujer. Quien junta a un hombre y a una... ¿Quién junta a un hombre y una mujer? ¿Sabe quién es? Es Dios. Y eso lo está diciendo el Señor. Fíjese que no dice que Dios junta a un hombre con un hombre. No dice que Dios junta a una mujer con una mujer. Junta un hombre y una mujer porque es el plan de Dios. Para los padres que están acá o los que están escuchando, este tema es un regalo de Dios para cada uno de ustedes. Porque entender esto bíblicamente, ustedes llevan a trabajar de una manera revelacional hacia sus hijos, guiándolos.
para los adolescentes que están aquí también presentes. Es un regalo de Dios para entender cuál es el plan de Dios para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros. Cualquier cosa que se contradiga esto, cualquier cosa que contradiga esto, va en contra de lo que el Señor Jesucristo dijo. Y ahí nos confrontamos. O le creo al mundo, o acepto lo del mundo, o acepto lo que el Señor Jesús a mí me está diciendo. Por eso decía yo al inicio que hay un salmo, el Salmo 31, que dice en el versículo 1, dice: en ti he confiado, Señor, líbrame de ser confundido. Ese versículo me dio duro entenderlo, para no ser confundido. ¿Y sabe lo que existe en el día de hoy? Confusión con respecto a este tema. ¿Sabe quiénes son las víctimas de mayor confusión? Los jóvenes. ¿Sabe cuáles son los mayores confundidos? Los niños. Porque es tanta la información a través de la música, a través de las películas, a través de los mensajes de los compañeros y todo, que al final se transforma en una confusión. ¿Qué significa una persona confundida? Una persona que no está siendo guiada hacia el destino que corresponde, pero Dios en su palabra ya lo había establecido. Porque cualquier cosa que se contradiga esto va en contra de lo que el Señor dice. Nosotros podemos ver un versículo clave. Dios ya lo había dicho antes. Porque tú me puedes decir, pero el Señor Jesús lo dijo ahí. No, esto venía de antes. Quiero que me ponga atención a esta partecita, porque esto es bien importante entenderlo. En Levíticos, capítulo número 18, Levíticos, capítulo número 18, versículo 22. Espérenme, vamos a encontrarlo todos. Levítico 18, 22, eso está al inicio. Aurora, que te veo en Apocalipsis. Yo tengo ojo para la Biblia, así que la veo por Apocalipsis buscando Levíticos. No, eso está al inicio, por ahí. Como el tercer libro de la Biblia, Levíticos. Y Levíticos fue un señor muy iluminado. San Levíticos. Así que, Aurora, búscame posteriormente ese estudio de ese hombre. No, Levíticos es un libro a los levitas, a los sacerdotes, a los que trabajaban en el templo, a los levitas, que no eran los que levitaban, no, eran levitas, eran sacerdotes, por favor. Hay que ponerle un poco de sonrisa a esto, porque si no, esta cosa se pone media tensa. Muy bien. Vamos, ¿en qué estábamos? Lo va a leer usted. Perfecto, muy bien. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Bien. Levíticos habla de las leyes establecidas para el pueblo de Dios. Si uno lee Levíticos, lo único que va a leer es leyes y leyes establecidas para el pueblo de Dios. Esto se hace, esto no se hace, esto se hace, esto no se hace. Y si uno lee esas partecitas que están en el capítulo 17, 18, 19, oiga, habla cosas que uno, míreme aquí, uno queda con la boca abierta como diciendo, esto está como medio subido de tono. Porque el Señor Jesús habló específicamente, o en este caso el Señor habló específicamente de cosas que no se podía hacer por el bien del ser humano, por favor. Esto no es que al Señor se le ocurre y nos fregó la vida, no. Esto es porque Él nos ama. Y Él sabía que nosotros nos podíamos confundir. ¿Y por qué yo toco este versículo tan... Estamos confundidos, parece mi querido David. Yo sé que él trabajó toda la noche, pero estaba tan nervioso con el tema que yo no sé qué le pasó. Muy bien. No, porque trató y me dijo, líder, por favor, reflexione ante este tema, por favor. Él trató como de
no, de persuadirme. Ya, persuadir. Cuando llegué fue corriendo. Dije, por favor, recapacite. No. Dice ahí, no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. ¿Sabe lo que significa abominación? A veces nosotros pensamos que eso es demasiado así feo, ¿no? Abominación, según el diccionario, dice lo siguiente, dice rechazo de algo que causa repulsión y consecuencias. Se lo repito, rechazo, o sea, el Señor tiene rechazo a eso porque trae consecuencias. Trae consecuencias, así de simple. O sea, por el amor que Él nos tiene, Él nos dice, no lo hagas. Y esto es tanto para el varón como también para la varona, o en este caso para la mujer. Dice, no lo harás con hombres. No serás una sola carne con un hombre, el hombre o la mujer con la mujer. No, porque trae consecuencias. Ahí está la clave, en esta palabrita. Pero algunas personas dicen que lo que está escrito en Levíticos, que Dios abomina, como dice ahí, eso ya está pasado de moda con respecto a la homosexualidad. Que eso ya está pasado de moda, que eso pasó allá en Levíticos. O sea, estamos hablando un par de añitos atrás eso. Que eso forma parte del tiempo de la ley, porque ahora estamos en el tiempo de la gracia. Ahora es libre, vamos todos. Ahora hay libertad, Dios nos ama. Tengo que decir que ahí viene el punto, porque muchos se afirman de eso. Pero esto no se aplica a los tiempos modernos. No se aplica lo que la gente dice. No se aplica para lo que en este momento muchos toman de que eso era antes, ahora es otra cosa. El Señor Jesucristo lo establece, pero clarito, clarito, clarito. En Mateo 5:17. Abra su Biblia en Mateo 5:17. Mateo 5:17. Donde nos dice lo siguiente. Por favor. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesús con respecto al versículo anterior, por favor? ¿Qué está diciendo? Está diciendo, es que yo no vine a cambiar nada de lo que está escrito. Yo no vine a cambiar nada. Yo vine solamente a que se cumpla la ley a través del Espíritu Santo en tu corazón. Amén. Y eso es lo más maravilloso de todo. Porque dice la ley, yo la escribiré en tu corazón por medio del Espíritu Santo. O sea, tú harás conforme a lo que yo te he enseñado que tú hagas, pero por convicción. O sea, que Él te convencerá. El Espíritu Santo es el que convence el versículo anterior. Y eso que estaba escrito en el tiempo de la ley. Y el Señor Jesús dijo claramente, yo no he venido, como lo dice ahí, no penséis que he venido para cambiar la ley. Yo no he venido para sacar lo que ya está establecido. O sea que este tipo de leyes siguen, escúcheme aquí, siguen vigentes hasta el día de hoy en el pueblo cristiano para los que creen en Jesucristo como Señor y Salvador. O sea, sigue vigente hasta el día de hoy. Sigue vigente, está ahí latente. No se ha perdido. Por eso Jesús confirma el orden establecido desde el principio. ¿Cuál? Dios crea al hombre y a la mujer. No hay otro género. No hay otro género. Que la medicina me alegue, que la parte genética me alegue, que los psicólogos me aleguen, que los psiquiatras me aleguen, que me alegue todo el mundo con respecto a lo que yo estoy hablando. Pues yo le estoy hablando lo que dice la palabra de Dios. Y como cristianos, nosotros nos tenemos que basar por lo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Y le tengo que decir que la confusión es muy grande, porque la convicción del mundo es muy fuerte. ¿Qué es lo que se produce en un joven o en
en un niño de 8 años, 10 años, 11 años, 12 años. Es la época de la definición. ¿Qué voy a hacer? Y es un ser humano que está en la adolescencia. Y la palabra adolescencia viene de adolecer. ¿Sabes lo que significa adolecer? Gregory todavía está en la adolescencia. ¿Sí o no? ¿No? Muy bien. Que adolece de un cerebro conformado totalmente. O sea que todavía le queda por madurar en su forma de pensar. O sea que todavía está en un desarrollo. Eric está en eso todavía. Así come años, ¿no? Come años. ¿Sí? O sea, con 25 años y que esté ahí paradito, imagínense, está bien. Entonces, sabemos bien de que el adolescente, o sea, los jóvenes que incluso están acá o los que me están escuchando y van a escuchar este mensaje, deben saber de que pueden ser confundidos o incluso pueden estar confundidos en el día de hoy. Porque Dios creó hombre y Dios creó mujer. Ahora, ¿cuál es nuestra postura como cristianos? ¿Cuál es nuestra posición como cristianos? Porque aquí es donde está el punto clave. Porque yo lo puedo tener claro, pero esto me puede causar molestia, me puede causar ira, me puede causar rechazo, o incluso me puede causar que yo acepte. O sea, ¿cuál es mi posición como hijo de Dios? Y eso lo podemos ver en Marcos 12, versículo 30. Vámonos a Marcos, capítulo 12. Busquen su Biblia, Marcos, capítulo número 12. Donde el Señor Jesucristo habla del mandamiento más importante o el principal mandamiento. Marcos 12:30, ¿qué dice, por favor? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo mandamiento. Y el segundo es semejante. Este es el 31, ¿verdad? Es el 31. Perdón, yo te he dicho solamente 30. Léeme el 31, por favor. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Perfecto. El Señor nos está diciendo, primero amarás a Dios por sobre todas las cosas, ¿no es cierto? Muy bien. Y el segundo mandamiento, que es uno de los más importantes, incluso el más importante en sí, el principal, es amarás a Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El mandamiento más importante es amar. Amar. Y sobre todo a nuestro prójimo. Amar a nuestro prójimo. Es decir, que a una persona homosexual no podemos insultarlo. No podemos tener una actitud de rechazo. Porque el que esté libre de pecado, ¿qué cosa? Porque no, de fariseico somos todos expertos. ¡Oh! Y levantamos el dedo. ¡Oh! Porque cuando usted se apunta con uno, hay 3 que lo están apuntando a usted. Así que sale perdiendo. A los homosexuales no debemos lastimarlos física ni violentarlos emocionalmente, ni burlarnos de ellos, sino que hay que mirarlos con los ojos que nuestro Señor Jesucristo nos llama a mirar. Pero sí, no podemos aprobar algo que Dios reprueba. Ahí está el punto. Nosotros no podemos aprobar algo que Dios reprueba. Por eso yo, cuando preparaba este mensaje, yo pensaba en los padres que van a escuchar este mensaje.
Porque a un niño, a un adolescente o tal vez a ese niño de 8, 10 años, 12 años, debe escuchar de sus padres cuál es la posición de Dios, cuál es la posición de Jesucristo. Y ahí es donde está la clave de todo esto. Debemos orar por ellos como cristianos, orar por esas personas para que el Espíritu Santo ponga en ellos arrepentimiento y puedan convertirse a Cristo Jesús como un día nosotros también lo hicimos. Y esta posición de las personas de la homosexualidad es muy fuerte, es demasiado fuerte. Yo he visto transformaciones impresionantes. Pocas, pero las he visto. Pero en el mantenerse es muy difícil, pero posible a través del Espíritu Santo, para la gloria de Dios. Por eso es dar a conocer que el único que puede transformar una vida es Jesucristo, nadie más. El único que puede cambiar al ser humano es Jesucristo, nadie más. El único que puede hacer una persona nueva es solamente Jesucristo. El único que puede salvar, rescatar y sanar por medio de su poder solo es el Señor Jesús y nadie más. Por eso consideremos que este tema es un tema que a todos nos involucra. Porque la Biblia dice que tanto el mentiroso, el hechicero, el ladrón, el fornicario, el adúltero, el que cometa un pecado y no se arrepiente y no se deja gobernar por el Espíritu Santo, simplemente tendrá un destino de muerte en la eternidad. Si conocemos a alguien en esta posición, ¿sabe? Oremos en nuestra intimidad para que se arrepienta de corazón y pueda vivir conforme al diseño que Dios lo formó. Y te tengo que decir que para Dios todo es posible. Para el Señor todo es posible. Porque si me estás escuchando en este momento, Dios está dispuesto para entregarte amor. Está dispuesto para recibirte en sus brazos. Y está dispuesto a perdonarte si en tu vida hay una disposición a cambiar. El Señor claramente habla en el momento preciso. Yo no sé qué es lo que puedas estar viviendo, lo que puedas estar pasando. Pero este mensaje, como iglesia, que el Señor nos guía, es para aquellos que están viviendo una situación y una posición a la cual no fueron diseñados por Dios. El diseño de Dios es original. Que el ser humano lo cambie posterior trae consecuencias. Pero se debe estar dispuesto a que Jesús sea el que toque el corazón, gobierne la vida de una persona. No hacer las cosas conforme al sistema del mundo o lo que tal vez el ser humano establece como estilo de vida para buscar la felicidad. Hoy día escuchaba a una persona en las noticias que decía, es que hay que aprovechar porque la vida es una sola. Hay que pasarlo bien porque la vida es una sola. Por eso mi elección es esta, yo tengo que disfrutar de la vida. Porque la vida es una sola. Le tengo que decir que no es, esa es confusión, conforme a la Biblia, conforme a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios me dice de que Dios creó al hombre y creó a la mujer. Si tú conoces a alguien o incluso tú mismo has tenido alguna práctica en tu vida pasada, en tu vida, incluso tendencias en la intimidad, prácticas ocultas con respecto a este tema, yo te tengo que decir que es confusión. No es el plan de Dios para tu vida. Y todo lo que está fuera del plan de Dios
trae dolor, trae muerte. Trae muerte. Es muy triste ver cómo la confusión ya está normalizada a nivel mundial. Normalizada a nivel mundial. Cada vez esto es más y más y más. ¿Sabe aquí? A mí me duelen los niños. Me duelen los jóvenes. Eso es muy duro. Es muy, muy duro. Es muy fuerte. Pero esos niños y esos jóvenes, si tienen padres que esto lo tienen claro, hay un porcentaje que pueden también salvarse. Y aquellos que esto lo han vivido, pueden ser de gran testimonio para aquellos que aún viven eso, diciéndoles, mira, yo estuve en eso, yo practiqué eso, y se puede salir. Porque uno pudo salir. Es por eso que el Señor nos está llamando en este momento como iglesia a hacer respuesta. Por eso este mensaje es un mensaje no de confrontación, sino que un mensaje de misericordia y de respuesta para muchos. Si tú tienes en tu trabajo, si tú tienes a alguien como familia, parientes, amistades, ¿por qué no hablarles? Y que el día de mañana se diga, hubo alguien que le dijo. Pero tú no te puedes quedar callado. No te puedes quedar callada al plan original de Dios. Oremos. Démosle gracias al Señor. Deja tu Biblia ahí a un lado. Pongámonos en pie en este momento. Y pidámosle al Señor su bendición. Padre, muchas gracias porque tú nos llamas a oír tu voz y a oír tu mensaje, Señor. A oír tu palabra en nuestro corazón. A veces pensamos, Señor, que uno no está practicando o haciendo cosas equivocadas de las que nos hablan. Así que ya esto no me alcanza, esto no me toca. Te tengo que decir que esa falta de amor, falta de misericordia. Hoy día como iglesia nos humillamos y te pedimos perdón por tanta insensibilidad, Señor. Tanta insensibilidad. Porque una persona que se ha salido del plan de Dios llena su vida de dolor. Y no solamente su vida, sino que también aquellos que le aman. Su familia, sus parientes, sus amistades. Tu palabra dice, Señor, que hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero en el fin son camino de muerte. No todo lo que entretiene conviene. No todo lo que se cree felicidad es algo concreto, sino que esa felicidad muchas veces se transforma en un espejismo que al momento de abrazarlo simplemente se desvanece como agua entre los dedos. Y mucha gente que ha escogido opciones sexuales al final se da cuenta que fue un espejismo de felicidad. Fue un espejismo de alegría. Porque cuando se vive fuera del plan de Dios, solo se acarrea dolor al corazón. Podemos ser radicales en decirlo, pero tu palabra lo dice porque tú nos amas como padre. Y un padre que ama a sus hijos es radical cuando hay peligro, cuando hay intención de hacer algo que va a traer dolor. Un padre o una madre no va a dejar que su hijo cruce una calle donde pasan vehículos. Solo correrá para decirle no cruces, no lo hagas. Gracias porque tú lo haces con nosotros, Señor. Y tú nos estás llamando en el día de hoy a orar, Señor, por aquellos que pensando que la vida es una sola,
La vida hay que vivirla de una manera, Señor, libre. Hoy día tú nos has hablado claramente con respecto a este tema. Ten misericordia, Señor. Hay multitudes, millones de personas confundidas. Así es la palabra, confundidas. Por eso hoy te pedimos, Espíritu Santo, que tú sanes el corazón, Señor. Vuelvas a los caminos, Señor, a muchos. Yo te invito a ti que tal vez tú has vivido incluso alguna duda con respecto a tu sexualidad. A lo mejor tú has practicado, incluso has tenido esa confusión con respecto a tu sexualidad. Le digas al Señor, Señor, perdóname por esta confusión que yo permití en mi vida. Perdóname por haber aceptado lo que el mundo me decía. Perdóname. Y si tú estimas conveniente en este momento, sabes, hay esperanza para tu vida. Yo te invito en este momento que recibas a Jesucristo como Señor y Salvador. Porque es lo único que podemos hacer como iglesia. Un mensaje de esperanza. Y puedes decir conmigo, Señor Jesucristo, entra en mi vida. Te acepto como Señor y Salvador. Perdóname. Perdóname por haber rechazado tus propuestas de hace tanto tiempo en mi vida. Pero hoy me doy cuenta que esta felicidad es efímera, es un espejismo. Y al contrario, trae dolor. En el nombre de Jesús, Señor, yo te ruego que aquellos que hoy están tomando una decisión y una definición con respecto a su sexualidad que ha sido confundida, Padre, toca sus corazones en el nombre de Jesucristo. Líbralos, Señor, de toda garra del enemigo. Y que hoy, Señor, nosotros como hijos tuyos, como cristianos, como iglesia, seamos respuesta, Señor, respuesta. No nos quedemos callados. No cerremos la boca frente a algo que está normalizado en el mundo. No, Señor. Porque hoy oímos lo que dice nuestro Señor Jesucristo con respecto a este tema. Yo le invito a orar por las personas en este momento. Ore por las personas. Ore por aquellos que están confundidos. Ore por ellos. Si usted conoce a alguien, si no conoce a alguien, ore por esas multitudes en la calle. Y simplemente dígale, Señor, me imagino con cuánto dolor tú los observas. Con cuánto dolor tú miras esas multitudes que se ríen, Señor, con sonrisas que tú sabes que se transformarán en dolor. Padre, no podemos ser tan insensibles en este día. No podemos ser tan, Señor, duros de corazón, sino como hijos tuyos, oramos por aquella confusión sexual en el mundo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Dele gracias a Dios por su sexualidad. Si usted es hombre, dele gracias a Dios porque el Dios lo creó hombre. Si usted es mujer, dele gracias a Dios porque le creó mujer. Dele gracias a Dios. Si hay alguna confusión en su mente, en el nombre de Jesús, te pedimos, Espíritu Santo, que tú seas derribando esas cadenas en el nombre de Jesús, cortando toda cadena, derribando todo muro, porque nuestras armas no son carnales, sino que espirituales. Por eso, Señor, en el día de hoy estamos aquí para declarar, Señor, misericordia y amor en nuestras vidas.
Perdónanos si en algún momento rechazamos. Perdónanos si en algún momento nos reímos irónicamente. Perdónanos si en algún momento, Señor, esto lo tomamos como algo de ira, de rabia. Perdónanos, perdónanos, perdónanos. Porque detrás de cada persona hay una familia, hay padres. Señor, sensibiliza nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Bendito eres. Bendito sea tu nombre. La gloria es tuya porque te damos a ti toda majestad, toda gloria, toda honra. Aleluya. Majestad, gloria a nuestro Rey, su poder infinito es Salvador. Tenemos libertad, Él nos ve. Él es fiel, Él es fiel. Gloria a nuestro Dios. Gloria a nuestro Dios por amor. Él nos rescató. Él nos rescató, Salvador. Tenemos libertad. Tenemos libertad, Él nos perdonó. Te adoramos, te exaltamos, Rey. Te adoramos, te exaltamos, Rey. Honra y gloria sean dadas a ti, Honra y gloria sean dadas al Cordero de Dios. Alto y sublime, eres el Señor poderoso, invencible. Somos frutos de tu amor, nuestro Salvador. nuestro Salvador. Reinas con justicia. Reinas con justicia, reinas con poder, eres Dios de nuestra vida. Somos frutos de tu amor, Nuestro Salvador. nuestro Salvador. Majestad, Gloria a nuestro Rey poderoso. gloria a nuestro Rey, su poder Infinito es. infinito es Salvador. Tenemos libertad, Señor. Tenemos libertad, Él nos perdonó. Yo te invito a decirle todo Él juntos. es fiel. Gloria a nuestro Dios. Gloria a nuestro Dios por amor. Él nos rescató. Él nos rescató, Salvador. Te adoramos. Tenemos libertad, Él nos perdonó. Te adoramos, te exaltamos, Dios. Te adoramos, te exaltamos, Dios. Honra y gloria sean dadas al Cordero de Dios. Alto y sublime, eres el Señor poderoso, invencible. Somos frutos de tu amor, Nuestro Salvador. nuestro Salvador. Reinas con justicia, Señor. Reinas con poder. Reinas con justicia, reinas con poder, eres Dios de nuestra vida. Somos frutos de tu amor, nuestro Salvador. Dele gracias a Dios. De donde Dios lo rescató. Dele gracias a Dios. ¿Sabe qué? Él murió en la cruz para que tú salieras de ahí, de las garras. Tú eres santo, Dios de gloria, Dale gracias, Dios Señor. de toda majestad. Aleluya. Tú eres santo, Dios de gloria, Dios de toda majestad. Tú eres santo, Dios de gloria, Dios de toda majestad. Tú eres santo. Tú eres santo, Dios de gloria, gloria, Dios de toda majestad. toda Aleluya. majestad.
Levanta tus manos al cielo y dile, Señor, Tú yo eres declaro la santo, victoria en este momento en el nombre de Jesús. gloria, Declaramos la victoria de Jesús. toda Gracias, majestad. gracias, Tú eres santo, Aleluya. Dios de gloria, Dios de toda majestad. Tú eres santo, Señor. Alto y sublime, eres el Señor poderoso, Somos invencible. fruto de tu amor. Somos fruto de tu amor, nuestro Salvador. Reinas con justicia, Señor. Reinas con poder. Reinas con justicia, reinas con poder, eres Dios de nuestra vida. Somos fruto de tu amor, nuestro Salvador. ¿Cómo no darte gracias, Señor? Eres el Señor poderoso, invencible. Somos fruto de tu amor, Nuestro Salvador. nuestro Salvador. Dale gracias al Señor ahí donde estás. Dale gracias. Dale gracias porque el Señor extiende sus manos un día más para ti. Y te pedimos, Espíritu Santo, una iglesia sensible a tu amor, Señor. Te lo pedimos. Te pedimos, Señor, tener sensibilidad ante el dolor. Ante el dolor de tanta gente, tantas multitudes, Señor, que mueren sin ti. Por eso, Señor, aquí estamos como iglesia para orar y clamar y suplicar. Haga su propia oración en este momento. Haga su propia oración por esta ciudad. Haga su propia oración en este momento por tanta gente que declarando un orgullo hoy viven confundidos conforme a lo que dice tu palabra, Señor. Muchas gracias por este día, muchas gracias por tu amor, muchas gracias por tu presencia. Gracias, Señor. Vamos a hacer una oración por los jóvenes del ministerio, por los niños. Yo le invito a que si está su hijo aquí, tome a su hijo y ore por ellos. Los papás vayan a orar por sus hijos en este momento en el nombre de Jesús. Vaya a orar por sus hijos, tome a su hijo y haga una oración por ellos. Haga una oración por ellos en este momento. Haga su propia oración. Haga su propia oración. Como papá, como mamá, haga una oración por ellos. Y dígale, Señor, protégelo. Protégelo, Señor. Es tu heredad. Es tu heredad. Ore por sus amigos, por sus compañeros del colegio, de la escuela. Ore por sus profesores. Ore por ese ambiente donde ellos tienen que enfrentarse día a día. Ore por ellos, no pare de orar. Si usted conoce, si tiene algún sobrino, nieto que no está acá, ore por ellos en este momento. Ore por ellos en el nombre de Jesús. Si usted conoce un menor, ore por ellos. Ore por ellos en este momento y dígale, Señor, lo que se viene es duro para ellos. Sí, lo que se viene es fuerte, porque las garras del enemigo son fuertes. El Dios de este mundo ya tiene un plan de confusión. Pero oramos por estos pequeñitos en el nombre de Jesús. Haga una oración por los pequeñitos. Si usted conoce a algún niño, niña de aquí de la iglesia, ore por él. Colóquelo en su oración en este momento. Colóquelo en su oración. Dígale, Señor, yo tal vez no tengo tanta cercanía con ella o con él. Solamente le he visto caminar. Le he visto caminar o lo he visto ahí caminar. Hagamos una oración para que ellos se enamoren del Señor. Se enamoren de Cristo. Que vengan agradados a la iglesia. Que vengan con ganas a la iglesia.
Que no los veamos partir cuando tengan 15, 18 porque han tomado una definición. No, Señor, no queremos fallar otra vez. Te pedimos en este momento que tú hagas un milagro, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Bendito eres. Toda la gloria es y toda la honra es para ti. Yo te invito a que ella abrace a sus hijos y le dé gracias al Señor. Bendígalos, 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 bendígalos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Toda la gloria, toda la honra, solamente te la damos a ti, Señor. Bendito eres. Dele un fuerte aplauso al Señor en este día. Dele un fuerte aplauso al Señor. Dele un fuerte aplauso al Señor. Apláudale, apláudale. Dele gracias a